SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Noche de viernes, noche de información y noche de análisis. Hoy con Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Lola García, muy buenas. Muy buenas noches. Y Daniel Bernabé, ¿cómo estás, Buenas Bernabé? noches. Noche de altísima tensión en Francia. Those responsible for the illegal aggression. Hay disturbios en distintas ciudades, protestas contra la reforma de las pensiones que Macron ha aprobado por decreto y que ha derivado no solo en esta batalla campal, sino también en una doble moción de censura que tiene en vilo el futuro político del país. Vamos a ir ahora allí, pero antes, el día en 2 minutos, Víctor Olazábal. La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin, al que acusa de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños desde las zonas ocupadas en Ucrania. El gobierno de Zelensky califica la orden de histórica y desde la Unión Europea, Josep Borrell asegura que esto es el principio para que Rusia empiece a rendir cuentas. Those responsible for the illegal aggression against Los Ukraine. responsables de la agresión ilegal contra Ucrania deben ser llevados ante la justicia. Esta decisión de la Corte Penal Internacional es solo el comienzo para que el líder ruso rinda cuentas por los crímenes y atrocidades que están cometiendo en Ucrania. They are committing in Ukraine. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado hoy que España no va a enviar cazas a Ucrania. Porque además entendemos que los aviones de combate que tenemos determinados países exigen una formación y una preparación distinta a los aviones de combate que tienen otros países, como por ejemplo Polonia, que son los países de la órbita de la antigua Unión Soviética. Según el CIS de marzo, el PSOE ganaría las elecciones con una ventaja de casi 5 puntos sobre el PP. A los socialistas no les pasa factura ni el caso mediador ni la tensión con sus socios de gobierno a cuenta de la ley del solo sí es sí, a quienes lastra es a Unidas Podemos, que cae hasta el 10% de los votos. Y dos cosas más, porque este viernes ha muerto a los 91 años el escritor chileno Jorge Edwards, ganador del Premio Cervantes en 1999 y considerado uno de los grandes de la literatura chilena. Y también esta tarde hemos sabido que ha fallecido a los 92 años Laura Valenzuela. En esta canción de Eurovisión 1969, yo voy a pedir por favor a Mr. Brown que sea él quien me diga exactamente los vencedores de este año. Una de las caras más conocidas de la televisión de los años 60, 70 y 80, la primera mujer presentadora de televisión española, también del Festival de Eurovisión, donde la escuchábamos. Si usted es oyente de radio habitual o si suele comer o cenar con el telediario, es posible que haya percibido que últimamente ha habido un aumento de noticias sobre agresiones sexuales. Solo hoy hemos conocido varios nuevos casos: una violación grupal a una mujer en Las Palmas, una agresión a una menor de 14 años en Barcelona, un intento de violación en Utrera. ¿Qué está pasando? ¿Hay realmente un aumento de este tipo de delitos? ¿Se denuncian más? ¿Se comunican mejor las denuncias? Bueno, según los datos que ha publicado hoy el Ministerio del Interior, se denuncian 8 violaciones al día en España. Mariela Lourido. 2.870 violaciones, 8 al día. Es la cifra de agresiones sexuales con penetración que la policía investigó el año pasado. En el balance publicado por Interior se destaca el fuerte aumento de estos delitos, una tendencia al alza que se inició en 2014 y que se ha disparado en los últimos años, un 34% más en 2022, y si se comparan con 2019 el repunte fue del 53%. Los datos durante la pandemia están distorsionados por los confinamientos y encierros. El ministerio que dirige Grande Marlaska atribuye en parte el repunte de las denuncias a la menor tolerancia social, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar y en una reducción de los niveles de infradenuncia, que son muy elevados. Solo se denuncia el 8% de las violaciones según la última macroencuesta de igualdad. Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor número de agresiones sexuales con penetración, 755, casi el doble que en la Comunidad de Madrid. El número global de todos los delitos contra la libertad sexual superó el año pasado los 17.000, casi un 30% más que antes de la pandemia. Según Interior, la tasa de esclarecimiento de los casos fue del 80%. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué hacemos con estos datos? Pues además de tratar de interpretarlos,
hay que contextualizarlos. Estos datos no quieren decir que haya habido más violaciones este año que el anterior. Voy en la línea de lo que ha dicho el ministro Marlaska, pero también estoy un poco en desacuerdo con él. Ni siquiera significa que haya menos silencio, aunque sí parece que evidentemente la tendencia es la de levantar la voz y de presentar denuncia. Pero las cifras exactas de violaciones no se conocerán nunca, evidentemente, porque hay denuncias que no se hacen. Y el motivo por el cual no se llegan a hacer esas denuncias, yo creo que es donde tendría que estar puesto el foco, o el foco más potente. El foco tiene que estar en todas partes. Es bueno, por supuesto, saber cuántas denuncias se están haciendo, si este número de denuncias sube o baja, pero me parece muchísimo más interesante que el Estado tenga herramientas suficientes para saber por qué no se denuncian todas las violaciones, o por lo menos mucho más que ese exiguo y ridículo 8%. ¿Por qué muchas mujeres consideran que no les compensa un proceso judicial? ¿Por qué otras piensan que si denuncian las matarán? ¿Por qué muchas de ellas colapsan mentalmente y se bloquean durante meses o años? ¿Y cómo se puede solucionar eso? Yo voy a cumplir 45 años. En todo este tiempo de vida he sabido en mi entorno de muchísimas más agresiones sexuales sin denunciar que denunciadas. Yo no soy una población estadística, pero desde luego no soy el único al que le pasa esto. Hasta el lunes, Jaues, descansa. Gracias, un bico, chao. Hora 25. Aimar Bretos. Son las 18 minutos de la noche, las 9:08 en Canarias. Vamos a irnos a Francia enseguida, en unos minutos, pero antes no me resisto a escuchar vuestro análisis, Lola García, Jesús Maraña y Daniel Bernabé, sobre una de las reflexiones que acaba de dejarnos sobre la mesa de Hora 25 Javier Cercas. Dice que ¿qué está pasando con la izquierda en Europa y en el caso concreto de nuestro país, en España? ¿Qué le crispa a Cercas sobre la evolución reciente de la izquierda? Su puritanismo, por ejemplo. Esto me pone... O sea, la izquierda, si algo había sido, era antipuritana. La derecha era la puritana. Y nos reíamos de eso. Y nos parecía grotesco, porque lo es. Y ahora hemos importado una especie de puritanismo típicamente... Esto es América pura. Yo he vivido en la América de verdad y es lo que la define es el puritanismo. La América de verdad quiere decir no Nueva York, que no es América. Eso es Nueva York. No, América de verdad. Y lo hemos importado. Y hemos importado ese puritanismo que es nefasto. ¿Pero en qué lo ven? ¿Qué lo ven? Pues que nos hemos vuelto regañones. La izquierda se ha vuelto regañona, te dice lo que tienes que hacer, te habla de cosas privadas que no tienes por qué meterte. En fin, los ejemplos son infinitos. Hay un artículo ahí que habla de una escena de una de las grandes películas de todos los tiempos, que es La Diligencia, donde un médico borrachín y una prostituta son expulsados de la ciudad, ¿verdad? O sea, por mal comportamiento y por tal y por... Bueno, pues lo que hacía la derecha, ustedes tienen que comportarse como Dios manda, ir a misa y tal, y hacer lo que nosotros decimos. Y claro, el problema es que la izquierda se ha vuelto así. Yo acabo diciendo, a mí que me busquen con las putas y con los borrachines, francamente, porque lo que yo quiero para mí y lo que quiero para todo el mundo es que cada uno haga lo que le dé la gana, siempre y cuando no perjudique a el vecino. ¿Entiendes o no sé si compartes, no sé, esta reflexión de Cercas, Bernabé? Comparto el síntoma, pero no comparto el porqué, porque en el fondo esto se dice muy a menudo, pero no se apunta nunca a un porqué. La izquierda se ha vuelto. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Lo ha sido realmente, tiene que ver efectivamente con el puritanismo. Yo creo que esto es un fenómeno ya de décadas, que tiene que ver mucho con la relación de la izquierda con el sistema económico. En la medida en que en los años 90 y 2000 la izquierda fue retrocediendo en tener un sistema económico diferente al capitalismo, al gestionarlo como la socialdemocracia o al tener alternativas claras, en la medida que fue aceptando eso y se hizo tercera vía, tuvo que dedicarse de una u otra manera a otros asuntos que tenían que ver más con aspectos de derechos de las personas, ¿de acuerdo? Y por tanto a tratarlos cada vez más, por cierto, desde un punto de vista no sistémico y general, sino individual. Esto en principio no tiene por qué ser malo, porque afectaba, digamos, aspectos que además nunca se habían tratado en el ámbito político-social de nuestros países. Pero creo que con el devenir del tiempo ha tenido, digamos, un efecto o una transformación en que ha habido un momento en que se empiezan a centrar demasiado únicamente en esos aspectos de comportamiento individual y se empieza a percibir que la izquierda echa broncas y que regaña en los comportamientos de la gente.
creo que este esquema simplificado puede ser una respuesta al por qué tenemos esta percepción. Creo que por otro lado algunas veces se exagera, se entran en guerras culturales donde la derecha de forma efectiva aprovecha para meterse con esta cuestión y decir ¿quién es usted para decirme a mí lo que yo tengo que hacer? Y por tanto se eleva un momento, y creo que por otro lado sí es verdad que hay una intención muchas veces exagerada por poner estos temas en el centro. Creo que de todas formas esto está teniendo una remisión de la pandemia hacia esta parte, en todo el mundo occidental y también en España. Creo que la izquierda ha vuelto otra vez, pues por la fuerza de los acontecimientos y por sentirse además con capacidad para ello, a plantear de nuevo alternativas económicas. En la medida de que esto vaya sucediendo, creo que esto retrocederá socialmente. ¿Qué te sugiere a ti, Lola García? Bueno, yo creo que no estoy muy de acuerdo con lo que dice Cercas en el siguiente sentido. O sea, la izquierda, por definición, tiene una voluntad transformadora de la sociedad, que eso le lleva a un mayor intervencionismo, ¿no? O sea, en todos los ámbitos. Cuando él dice en el ámbito privado, ¿no?, que es a lo que se está refiriendo sobre todo, ¿no?, viene a decir, se meten demasiado en la vida privada de las personas y nos regulan cómo tenemos que comportarnos en el ámbito privado, claro, habría que entrar a ver dónde, porque el ámbito privado es muy difícil hoy en día de delimitar. Cuando decías, ¿no?, ¿quién es el gobierno o un partido para decirme lo que tengo que hacer, por ejemplo, en mi casa? Bueno, pues depende. Con tu mujer, con tu hijo. O sea, antes, hace 20 años, pegarle una paliza a tu hijo entraba dentro del ámbito privado. Hoy en día eso tiene otra consideración muy diferente. Por tanto, es un poco peligroso esto, porque se entra en una dinámica de defensa de la libertad a la Ayuso, ¿no?, por decirlo así. Y al final unos son muy libres, pero hay otros que no. Para que esos sean muy libres hay otros que no lo son tanto, ¿no? Lo que sí entiendo es la connotación esta de reñir, ¿no? Porque la forma en que la izquierda hace todo eso, que yo creo que no es otra cosa que regular la convivencia, y hoy en día la convivencia se regula en ámbitos diferentes que a los de antes, pues seguramente no lo hace con la empatía que debiera hacerlo y con las explicaciones de la manera que debiera hacerlo. Si no, una persona como Cercas probablemente no sentiría eso de que le están regañando constantemente, porque yo creo que la izquierda sí que es verdad que, o una parte de la izquierda lo hace no ya desde la superioridad moral que siempre se le ha reprochado, sino desde la prepotencia, ¿no? Prepotencia moral. Y entonces sí que uno tiene a veces esta sensación. Pero en el fondo no estoy de acuerdo con eso. Maraña. Pues coincido bastante, ¿no?, con lo que plantea Lola, porque, a ver, yo entiendo lo que dice Cercas, esta imagen de la izquierda enfurruñada, ¿no?, de la izquierda que riñe. Yo creo que tiene que ver también con la hipérbole constante, ¿no?, con el manejo también de redes sociales, de discursos que pretenden responder a también otra hipérbole por parte de la derecha, ¿no? Pero claro, es muy arriesgado porque de alguna forma es comprar la trampa, ¿no? Es decir, cuando pone el ejemplo Javier Cercas de lo de si yo voy o no voy a misa, claro, es que no es proporcional ni es comparable a cuando se pretende regular pues la prostitución, ¿no?, o legislar para impedir los malos tratos o la violencia machista, etcétera. De alguna manera es comprar el marco en el que parece que todo es adoctrinamiento cuando se refiere a avanzar, a progresar en defensa de los derechos colectivos, de los derechos humanos, de la mejor convivencia. Y todo parece que es loable cuando se trata de una libertad individual, que parece que en el simple discurso de decir, oiga, cuidado, que está usted violentando los derechos de todos, pues parece efectivamente una riña, ¿no?, un sermón. Bueno, pues me parece que está bien que se intente transformar el método, ¿no?, la fórmula del discurso, pero cuidado con no comprar esa trampa
que a mi juicio ejerce y con mucha habilidad el neoliberalismo, ¿no? Que es todo lo que suponga avanzar y limitar pues la voracidad, el abuso, etcétera, etcétera, pues parece que es violentar libertades individuales. No, cuidado, que si compramos ese marco, pues efectivamente estamos renunciando a avanzar, a progresar, a mejorar en la calidad de la convivencia y en los derechos individuales. Lo que ocurre es que fijaos que cuando la dinámica del debate político se situaba, digamos, en la explotación, la izquierda solía salir exitosa del asunto. Y lo hemos visto en este último año. Cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos, hablamos de tema económico, septiembre, octubre, el gobierno le iba bien. Pero cuando nos empezamos a meter en asunto y que tenga que ver con, por ejemplo, el lenguaje, cómo hablar, porque es importante sin duda alguna cómo nos expresamos y las formas culturales que tomamos. Al final, ¿a qué estamos aludiendo? Al individuo, cómo tiene que decirlo. Y por tanto, echamos una carga sobre el individuo concreto de que ejerce, digamos, una serie de opresiones sobre otro. Y esto cuando se aplica a personas que cogen todos los días el cercanías y que les sube la cesta de la compra y que su curro no va del todo bien, pues tenemos el problema de que se sienten presionados en algún momento porque no tienen por qué, en el fondo, soportar, digamos, esta sensación de que desde que se levantan por las mañanas están comportándose mal. En definitiva, yo cuando la derecha la veo muy enfadada con que la izquierda, bueno, pues por lo visto se pone en este plan, pues bueno, adelante, hablemos de nuevo de nacionalizar la banca, a ver qué les parece. Entonces pues ya estarán más tranquilos. Sí, es que cuando apuntabas, Daniel, lo del cercanías, a mí me parece que hay un ámbito en el que yo creo que se entiende muy bien esto, ¿no? Que es la defensa de lo común, la defensa de lo público, ¿no? Parece que cada vez que se ejercita la defensa de lo público se está violentando algún tipo de libertad individual de quien dice con toda la legitimidad, y yo creo que eso es algo transversal, que no tiene que ver exclusivamente, ni mucho menos con la ideología. Dice, claro, es que se puede perfectamente ser progresista y tener, pues no sé, una póliza de seguro privado, o llevar a tus hijos a un colegio privado. Es que hemos comprado el marco en el que parece ser que nadie que sea progresista puede, de alguna manera, dar pasos que no vayan más allá de lo estatalizado, de lo público. Bueno, es que es una trampa, insisto. Es que probablemente en la izquierda hay mucho que mejorar sobre el lenguaje, sobre las formas, pero cuidado, eso es una cosa, y otra no explicar, oiga, que es diferente el respeto a la libertad individual y a la decisión de cada uno en la educación, en la sanidad, en lo que usted quiera. Y otra cosa muy distinta es que se vayan reduciendo los recursos de todos, los recursos públicos, para hacer negocios privados. Es que es muy diferente. Y esto se puede explicar de una manera alegre o más empática, pues probablemente, y en eso es que el ejemplo yo creo más claro es cómo los movimientos nacional populistas de todo el mundo manejan con mucha habilidad todos los nuevos formatos, los lenguajes más directos, los lenguajes que atrapan más la atención o que tocan más la fibra emocional, las tripas, ¿no? Bueno, pues habrá que aprender sobre eso, pero cuidado, sin engañar, sin caer en ese marco que dice que todo lo que defiende la izquierda es adoctrinamiento y lo que defiende el neoliberalismo o la derecha es libertades, ¿no? Lola. Yo es que estaba pensando más en otros asuntos, por ejemplo, con el tema del feminismo, ¿no? Y de todos estos asuntos que parece que en principio atañen más a la libertad individual y a lo doméstico, ¿no? Hace poco tiempo se hablaba más de la violencia doméstica que de la violencia machista, ¿no? Es ese considerar que como es algo que supuestamente solo te incumbe, ¿no? Personalmente, pues que la izquierda está entrando a regular más allá de lo que debería, ¿no? Y eso creo que hay que combatirlo, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es establecer un marco en el que regulatorio en el que se pueda desarrollar, por ejemplo, nadie le está diciendo a nadie cómo deben ser sus relaciones sexuales, pero sí que se puede establecer un marco regulatorio que permita desarrollar esas relaciones sin que haya coacción, violencia,
entiendo que para que haya una libertad en nuestra sociedad civilizada tiene que haber unas normas. Si no, no existe esa libertad. Si no, es la libertad del más fuerte al final. Y entonces conjugar eso es lo complicado, ¿no? En una sociedad, conjugar una cosa con la otra. Y sí que es verdad que hay algunos discursos neoliberales que utilizan muy bien eso, ¿no? O sea, cuando se podía fumar en los restaurantes y llegó la ley del tabaco, pues bueno, mucha gente empezó a decir, es que ahora no voy a poder ni fumar, ¿no? O sea, bueno, pues es que tu libertad individual tiene que ensamblarse con la libertad de todos, y eso supone muchas veces que tu libertad individual se ve coartada. Sí, pero vayamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, que lo hemos visto hace relativamente poco tiempo con el consumo de carne, con el cual tenemos un problema estructural, porque es contaminante y sabemos que no podemos seguir manteniendo este ritmo, pero hay dos formas de enfocarlo, exactamente cómo va la producción, cómo podemos tener otras formas de tener la ganadería y hacer una campaña para decir a la gente que no coma filetes en concreto, que rebaje su consumo de carne. Ambas cuestiones son razonables, pero la segunda puede ser entendida o aprovechada para crear esta especie de guerras culturales en el que parece que se centra en el individuo en concreto la acción política que tiene que tomar. Al final hay que tener cuidado porque vivimos en una sociedad con unas capas medias. Reacciones, ahora me vas a decir lo que tengo que comer también. Claro, es que ese es el problema, porque vivimos en una sociedad con unas capas medias que desde mi punto de vista muchas veces quedan fuera del debate político. Porque el hecho de que lo centremos constantemente en las periferias hace un momento que la persona que no entra en ninguno de los epígrafes considerados como vulnerables o considerados se suele quedar fuera del debate público. Y esto, en los momentos en los que estamos de incertidumbre y de inestabilidad, puede llevar a que se echen en brazo de opciones políticas que manejan con soltura ese populismo de B, a usted no le hacen caso. Esto yo creo que se vio perfectamente a lo largo de la primera fase de la pandemia. Claro, podemos entrar en la discusión de los derechos individuales y la prevalencia de esos derechos sobre lo colectivo, pero claro, es que me parece que hay barreras que no se pueden cruzar. Es decir, cuando la actuación individual pone en riesgo, en el caso de la pandemia, la salud de todos, pues oiga, usted puede decir lo que quiera. Pero fíjate en el éxito que tuvo electoralmente para Díaz Ayuso, pero ¿no? La bandera de la libertad ante esas restricciones. Por eso digo, pero bien, puede parecer esto que se ha denunciado siempre, ¿no? Esto de la superioridad moral de la izquierda. Es que en este caso no es la izquierda, es la concepción de lo común y los valores democráticos, más allá de derecha o izquierda. Y los valores democráticos tienen que ver con un respeto, iba a decir sagrado, pero no procede, ¿no? Por las interpretaciones que puede favorecer, pero por un respeto reverencial a lo común por encima de lo exclusivamente egoísta o individual. Si tú pones en riesgo al otro, no tienes derecho a eso. Y de verdad que hay barreras que en eso yo creo que hay que defenderlas. Y es verdad, lo que apunta Lola, se ha demostrado que esos discursos tramposos tienen éxito. Por lo tanto, lo que habrá que aprender es cómo se contrarrestan esos discursos para que esos valores comunes y la calidad democrática y la convivencia, bueno, pues tenga un éxito que a veces no se produce, ¿no? Hora 25. Seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Está diciendo a Nacho Sánchez, nuestro técnico, que voy yo al asiento C, que es esta. Les ponemos una letra a las sintonías para entendernos. Esto es así, la radio es así. La radio por dentro funciona así. Mira, la asiento, no, para Nacho. La asiento A, la principal, es esta. Para. La asiento C es esta. Y ahora la asiento E, que es esta. Y dirán ustedes, ¿y cuál es la asiento B y la asiento D? No hay.
porque no hay, porque no nos gustaba la que hicimos la B, entonces dejamos de utilizarla y directamente utilizamos la A, la C y la E. Es como yo, que cuando voy al aeropuerto siempre voy a la línea 13 a aparcar, porque sé que ahí encuentro aparcamientos seguro. Tal cual, es lo que nos pasó con las sintonías. Bueno, y después de este momento... Suben en intensidad melódica, de decir, además, es una cosa... Sí, pero te puedo expresar una curiosidad de oyente. Por favor. Y cómo se relacionan las letras... Sí. Con su utilidad, es decir, a qué corresponde cada una de las La última tiene un elemento dramático. A ver, la E, Nacho, a la E. Esta es la que utilizamos para explicar los temas. Sí, la utilizamos sobre todo de 8 a 8 y media, cuando vamos después de contar una noticia y vamos a explicar algo en mucho detalle, utilizamos esta de fondo. ¿Qué os parece? Sostenida. Pausada. Sí, invita a la reflexión, bien. Bien. Todo esto es porque es viernes. Venga, señores, vamos con la crónica de este viernes 17 de marzo, que va de mociones de censura, a este lado y al otro de los Pirineos. En Francia, Macron va a tener que hacer frente por lo menos a 2 mociones después de haber aprobado por decreto la reforma de las pensiones. Sabéis cómo Macron tenía 2 opciones. Una, intentar llevar su polémica reforma al Parlamento e intentar que se lo aprobaran los diputados y senadores. En el momento en el que se dio cuenta de que no tenía los votos suficientes, tuvo que tirar por la otra opción, que era sacarla del Parlamento y aprobarla él por decreto. Pero el artículo de la Constitución que le permite hacer eso le dice: si apruebas una ley de este tipo por decreto, también tenemos que darle la posibilidad a la oposición de que presente en 48 horas una moción de censura. Y no solo han presentado una, sino que han presentado 2 mociones de censura. Y una, la extrema derecha, y otro, un compendio de partidos en los que está la izquierda, pero también hay un pequeño grupo centrista. Bueno, el lunes se votan esas mociones de censura. Veremos si salen o no adelante. La única forma de que salgan adelante es que un número todavía indeterminado de diputados de la derecha moderada, de lo que España sería el Partido Popular, voten a favor de alguna de esas 2 mociones de censura. A esta hora de la noche no hay nada claro. Insisto, las votaciones van a ser el lunes por la tarde. Macron, con su futuro político en el aire, porque realmente a quien se censura no es a él, es al gobierno, pero Macron ya ha dicho que convocaría elecciones. Él es el presidente, es el jefe del Estado. Él, como tal, no es el presidente del gobierno, es el presidente del país. Se censuraría al gobierno. Podría optar Macron por encastillarse y que hubiera otro gobierno. Él ha dicho ya que va a convocar elecciones en caso de que pierda, que no es su idea. Eso en la asamblea. En la calle, durante todo el día, incluso entrada la noche, se ha vuelto a escuchar el sonido ya habitual de las protestas, de los disturbios en las principales ciudades francesas, donde se mezclan los bloqueos de los sindicatos, las manifestaciones espontáneas y la tremenda huelga de basuras que está siendo especialmente dura en la capital, en París. Vámonos allí. Situación a esta hora de la noche en Francia. Corresponsal Vicens Batalla, buenas noches. Buenas noches. Por segunda jornada consecutiva a estas horas se producen disturbios en la Plaza de la Concordia de París, cerca de la Asamblea Nacional, con manifestantes espontáneos contra el decreto de ley por la reforma de las pensiones. A partir de las 6 de la tarde se han ido concentrando sobre todo grupos de jóvenes hasta sumar unas 4.000 personas según el Ministerio del Interior. Y al anochecer se ha prendido fuego a unas obras en medio de la plaza. La policía que protege el puente sobre el Sena que lleva a la Asamblea ha acabado cargando para despejar la plaza y a las 9 había detenido a 12 personas. Como ayer, los concentrados se han replegado hacia la calle Rivoli y calles adyacentes, donde anoche se siguieron quemando contenedores hasta tarde. En otras concentraciones esporádicas por todo el país, las marchas también se han dirigido a puntos neurálgicos como Burdeos, con una ocupación temporal de las vías de la estación central de trenes. Para este sábado, los sindicatos llaman a una nueva jornada de movilizaciones e Interior se prepara a concentraciones aún mayores que se podrían mantener hasta el lunes que viene, cuando se votará en la Asamblea una moción de censura transpartidista para intentar hacer caer al gobierno. Es muy arriesgado este pulso de Macron, Bernabé. Sí, muy arriesgado, porque además sucede en un país, Francia, muy particular, diría que por desgracia, porque Francia es un país donde precisamente lo que estábamos hablando, lo común, aún conserva una fuerte impronta en la sociedad francesa. Es decir, cuando se ven en peligro determinadas avances sociales que se habían conseguido mediante la lucha conjunta de la clase trabajadora con otros sectores además de la sociedad,
la gente reacciona, sale además de manera organizada, ¿no? Es verdad que vimos en los chalecos amarillos una forma diferente, pero esta vez los sindicatos están teniendo un papel mayoritario. Hay veces que los políticos entran en una suerte de obnubilación sobre sus propios proyectos, y diría que casi hasta extraño que Macron siga insistiendo en una reforma que además esto ha tenido una derivada, creo, que ha afectado a España, en el sentido de que nuestra negociación de acuerdo de pensiones, el ministro Escrivá tiene una relación fluida con la UE, de eso no cabe duda por sus trabajos anteriores, pero creo que ha facilitado de una u otra forma el que nuestro acuerdo, que mejoraba, digamos, los ingresos sin disminuir gastos, se haya aprobado en la UE con sencillez, como ejemplo además de lo que se puede hacer o de la tendencia que se está siguiendo, ¿no? Con mayor facilidad quizás que si no hubiera habido una situación de explosión social en Francia, en uno de los países más importantes de Europa, que pone en un cierto riesgo pues la estabilidad de todo el continente. Lola García. Pues mira, yo esta tarde he telefoneado a una amiga mía que trabaja en el diario Le Monde, que fue corresponsal algunos años en Madrid y ahora está de jefa de internacional en Le Monde, que es Cécile Chamorro, y le he preguntado, bueno, ¿qué os pasa? ¿No? Porque, en fin, yo me voy a jubilar a los 67 y tú por los 64, ¿no? Estáis aquí montando todo lo que se está montando. Y entonces me hablaba de dos cosas, básicamente. Uno es el tema pensiones, es muy, muy sensible en Francia. Prácticamente, bueno, ella me recordaba que en otros casos anteriores, de presidentes anteriores, pues fue el inicio, intentar reformar las pensiones era el inicio del fin, digamos, de su popularidad y de sus mandatos. Me citaba el caso de Juppé y el caso de Sarkozy, que el caso de Sarkozy creo que es cuando se subió la edad a los 62 y que bueno, y que este pues no era más que un poco la repetición de la misma historia, ¿no? Cada vez que se intentan tocar las pensiones, como que es algo así como el símbolo, ¿no?, del estado del bienestar en Francia, pues hay mucha contestación social. Y el otro elemento era el autoritarismo de Macron. La sociedad francesa, las formas de Macron, que ya, como sabéis, tenía este halo, ¿no?, de altivo y de desconectado de la calle, pues ya el colmo ha sido intentar hacerlo por la vía del decreto, ¿no?, y del ordeno y mando. Y eso sí que es una de las cuestiones que más ha soliviantado a la gente, y me explicaba eso, que se le consideraba autoritario. Entonces, claro, te provoca un poco, dices, bueno, a lo mejor hay mucha gente en Francia que considera a Macron autoritario, que tiene formas autoritarias, pero es que al final, si van a acabar eligiendo a Le Pen, no sé, es una cosa que resulta curiosa, resulta extraña, ¿no? Que el reproche sea que es un autoritario y que después ese voto se vaya a Le Pen en lugar de irse a otro sitio, ¿no? Maraña. Sí, la verdad es que cuesta hacer la comparación, ¿no?, entre lo que estamos viviendo en ese sentido aquí y lo de Francia, porque no es solo la fortaleza que allí siempre ha tenido la defensa de lo común, ¿no?, o la fortaleza sindical, sino en este caso también es la de los sectores profesionales afectados, que cada cual tiene unos intereses concretos, unas garantías, unos derechos, que se ha llegado a un punto en el que todos o casi todos ven en peligro esos derechos y esos intereses, ¿no? Y luego están las formas, efectivamente, que parece que han soliviantado más o más deprisa lo que se pretende hacer. En algún momento yo reconozco que me ha recordado algo que bueno, pues que los que tenemos cierta edad, pues es la huelga general de los 80 en España, ¿no?, con Felipe González. Estábamos en un momento en el que la mayoría era aplastante, la mayoría del PSOE. Aquello empezó con un planteamiento de reforma de pensiones y de empleo juvenil y demás. Es decir, no había unos meses antes en ningún momento la previsión de que eso pudiera hacer tambalear un gobierno. No lo hizo. Pero la impresión de que podía hacerlo sí se produjo, con una huelga general, con una respuesta que puso en silencio las calles de las ciudades de España.
y que cerró las empresas, la industria, etcétera. El gobierno de entonces, el gobierno socialista, no supo prever esa reacción. Siempre se adjudica al apagón de Radio Televisión Española, ¿no? Bueno, todos sabemos que eso es un síntoma, eso es pues la gota que visibiliza pero tenía una profundidad mayor, ¿no? Y tenía que ver también con la reconversión industrial, con muchas cosas, ¿no? Lo que quiero decir es que, es verdad que Macron, yo creo que ha confiado en todo momento en que esto le va a salir, que políticamente, mientras no le fallen los republicanos, esa derecha moderada, pues saldrá adelante. Pero, también me parece que debemos quedarnos con la impresión de que cualquier asunto de calado que afecta a los derechos de muchísima gente en cualquier país democrático y que tiene ya unas luchas detrás y unos avances y unos logros, ¿no? Pues cuidado con eso, ¿no? Y nos puede parecer aquí, oiga, pues nosotros lo tenemos en ese sentido un paisaje peor en cuanto a las condiciones, quizás, pero por otro lado, con un consenso, no por parte de la derecha, pero sí un consenso de los agentes sociales y demás, tampoco de los empresarios, sí de los sindicatos, y una mayoría parlamentaria. Y una mayoría parlamentaria. Es que Macron no tiene la mayoría parlamentaria. Bueno, tiene veremos si no le falla. Se acaba, exacto, pero que no la tenía para aprobar la reforma. Claro. Se la tiene que buscar de otra forma. Lo que yo quiero decir es que una vez que se dan determinados pasos y no se le tiene suficiente respeto a cómo reaccione la calle, por decirlo así, cuidado, que políticamente las cosas pueden parecer muy estables, pero se pueden desmoronar rápidamente. Sobre todo porque puede ser que estemos asistiendo a un cierto cambio de ciclo de época donde sí ha habido una serie de aprendizajes de la anterior crisis, desde el año 2008 hasta nuestro momento, donde empecemos a tener la duda de si la forma en que tenemos de gestionar esto es la adecuada. ¿Por qué se quieren en el fondo reformar las pensiones? Pues por lo de siempre, hay que tener menos gastos públicos. La gente puede asumir que eso es cierto, pero ¿por qué no se saca el dinero de otro lado? Dicho de otra manera, ¿por qué cuando los bancos, y lo estamos viendo estas semanas, tienen serias dificultades, los estados acuden rápidamente con decenas de miles de millones de euros a salvarles? Estos agravios comparativos que además no nos pillan de nuevas, y es una generación que ya estamos acostumbrados a este ciclo, a esta ruleta, es muy probable que pues en países con especial intensidad social se esté diciendo basta, lo cual no significa, ojo, que el voto a la ultraderecha no pueda estar además latente como una especie de salida a esta situación. Porque no podemos estar, el comentario de Lola era muy interesante, ¿no? Que van a elegir a alguien más autoritario. Pero claro, es que no podemos estar excusándonos permanentemente en que viene la ultraderecha. Habrá que hacer cosas, habrá que hacer útil a la democracia, habrá que hacerla efectiva y social para eliminar ese peligro ultraderechista. No podemos sorber y soplar a la vez y pretender aplicar políticas neoliberales y ahuyentar ese fantasma. Sobre todo porque en algún momento en Europa la ultraderecha va a ser audaz y va a lo mejor a elegir durante un momento un lenguaje obrerista y algunas medidas que puedan conectar con esto, y ahí habrá un problema. Lola. Sí, yo entiendo que la conexión con la calle es importante. Yo por lo que me comentaba esta amiga mía, me da la sensación de que allí, que sabéis que los medios de comunicación y la televisión especialmente hacen muchos debates en profundidad sobre los temas, yo creo que los ciudadanos no han captado que esta reforma sea realmente necesaria. Es decir, ha habido muchos debates sobre la reforma con expertos, bien en profundidad, y no se ha considerado, la gente no ha captado que esto sea una reforma para garantizar el futuro de las pensiones, ¿no? Que es el mensaje. Si tú le estás explicando a la población que ahora vamos a sufrir un poco, pero que esto es en pro de la sostenibilidad de un sistema, pues de cara a las generaciones que vengan, pues a lo mejor lo puede asumir. Pero eso no se ha captado así, al contrario, se ha captado como un ordeno y mando. Sí, esto yo creo que tiene relación con lo que apuntaba también Daniel, la relación de cada país con el concepto de Europa y con el poder central de Europa, ¿no?
Francia socialmente tiene una posición que está en paralelo o incluso por encima de lo que es el poder de Bruselas, ¿no? Mientras que desde aquí, por múltiples razones, pero también por lo que nos ha pasado en la crisis de 2008 y posteriormente, bueno, pues la influencia y el sentido, digamos, de dependencia con el que concebimos, y además con datos fehacientes, ¿no? Lo que significa Europa tiene un poder mayor, una eficacia mayor, ¿no? Y yo creo que en esto tiene que ver la reforma que aquí ha planteado Escrivá, efectivamente, es que contar con la luz verde de Bruselas, en parte además desmonta cualquier tipo de oposición a una reforma de las pensiones, ¿no? Y segundo, la sospecha de que no sea exactamente riguroso todo el discurso de la insostenibilidad, sobre todo cuando lo íbamos escuchando desde los 90, ¿no? Pues es verdad que en Francia da la impresión de que ha calado menos ese miedo, ese riesgo, esa incertidumbre, ¿no? Bueno, pues en esta comparación transpirenaica, la semana que viene veremos en Francia una moción de censura con visos, con posibilidades al menos de salir adelante y tumbar un gobierno y una presidencia. Y veremos también aquí en España una moción de censura utilizada en clave absolutamente distinta, sin ninguna opción de salir adelante, pero sí de colgarse el pin de ser la más esperpéntica en democracia. Será la sexta. Y algo de lo que advierten todos los expertos en los movimientos de las placas tectónicas políticas en nuestro país es que todas las mociones, todas con mayor o menor intensidad, algunas más explícita e intensamente que otras, pero todas, hasta ahora al menos, han terminado agitando el tablero de alguna manera. Sara Selva. Pasan las 10 de la noche del 31 de mayo de 2018. Fotógrafos, periodistas y curiosos se agolpan a las puertas de un lujoso restaurante de Madrid, en plena Puerta de Alcalá. Mariano Rajoy, que todavía es presidente del gobierno, sale del local con una sonrisa incómoda, custodiado por sus escoltas. Gracias. Rajoy ha pasado allí 8 horas y durante esa larguísima sobremesa, su escaño en el Congreso lo ha ocupado un bolso. Es inaceptable que el escaño del presidente del gobierno esté ocupado por un bolso. El de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Es una vergüenza que el presidente del gobierno no esté sentado en su escaño. Se interpreta como lo que era, es decir, que aquí ya no había nada que hacer, que la suerte estaba echada y que por tanto lo que había era que esperar que se produjese una votación cuyo resultado era perfectamente conocido. El Congreso estaba debatiendo su final político. Con una moción de censura, Pedro Sánchez consigue tumbar el gobierno de Mariano Rajoy. Se vivió con una enorme angustia, claro. Yo lo viví con una enorme alegría. Era como un estanque, hacía falta que una piedra removiera el agua. Es la primera vez que una moción prospera, el hito de este instrumento parlamentario que con los años se ha ido perfilando como un arma de doble filo. Una moción de censura la carga el diablo, es un instrumento que puede volverse contra el que la presente. Todo depende de un debate, de que el debate salga bien o que te salga mal, claro. Igual que te puede encumbrar hasta la presidencia, te puede arrastrar a la muerte política. El riesgo es enorme. Yo salí al cuarto de baño y me encuentro al presidente que venía en dirección contraria y entonces yo digo, ¿pero qué haces aquí? En mayo de 1980, José Manuel García Margallo es diputado de UCD. Tienes que estar sentado en tu escaño. Y Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, al que Margallo se dirige en los pasillos del Congreso. Y entonces él me dice, esos tal, dice, al que yo les he sacado de las cloacas y las alcantarillas y ahora se atreven a ponerme una moción de censura. Pero, presidente, este es un juego parlamentario normal, no tiene nada de anómalo, nada de extraño y no me parece que sea para rasgarse las vestiduras. El PSOE acaba de presentar la primera moción de censura de la democracia. Tomen asiento, por favor, vamos a comenzar la sesión. El Partido Socialista decidió presentar una moción de censura sabiendo que no la iba a ganar de ninguna de las maneras. Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional. Pero en las que Felipe
está convocado para debate y votación de la moción de censura. Lo que así sucedió, es decir, no salió adelante por el número de votos, pero sí consiguió derrotar políticamente a Adolfo Suárez y a la Unión del Centro Democrática. Manuel Chávez se sentaba entonces en la bancada socialista. Señores del Gobierno, creo que ustedes no lo han hecho bien. Por lo tanto, el objetivo es un objetivo también político, que era derrotar políticamente al gobierno. Y eso le sale muy bien. En 1982 él gana las elecciones con 202 escaños. Por tanto, esa moción de censura cumple su objetivo. Felipe González demuestra que para ganar una moción no hace falta obtener los votos necesarios. Queda rechazada la moción de censura presentada que ha sido Sienta un precedente que Antonio Hernández Mancha busca replicar 7 años después. Comienza la sesión. El punto único del orden del día es el debate de la moción de censura. El entonces desconocido presidente de Alianza Popular ve en la moción su oportunidad para consagrarse como líder de la derecha, pero consigue todo lo contrario. Tiene la palabra el candidato propuesto por los firmantes de la moción de censura, don Antonio Hernández Mancha. Hernández Mancha se sube a la tribuna con una enorme carpeta verde. Era un carpetón verde gordo, por lo menos tenía... No voy a exagerar, por lo menos tenía 10 centímetros de espesor. La sola lectura del artículo 113 de la Constitución... Y claro, no llevaba ahí solo el discurso, es que llevaba todas las fichas para defenderse de las críticas que pudieran venir del Partido Socialista. Con lo cual, la presencia suya en el atril fue un continuo pasar de hojas a la hora de intervenir o de defenderse de cualquier crítica de los que intervenían por parte del Partido Socialista. Solo la presentación de un candidato alternativo. Es más, el programa de gobierno... Y cuando él se quería fortalecer políticamente ocurrió todo lo contrario, salió muy debilitado. Ni siquiera consigue ser candidato en las próximas elecciones. De Felipe González lo capitalizó, en cavó su sepultura política. Claro, esto es tirar un penalti en la final de la Copa Europa. O si lo tiras dentro eres Dios y si lo tiras fuera, pues ya puedes ir buscando equipo. El fracaso de Hernández Mancha pone sobre aviso a los diputados. No es tan fácil ganar una moción de censura y durante 30 años nadie se atreve a volver a recurrir a ella. El siguiente punto del orden del día es el debate y tramitación de la moción de censura hasta 2017. Al gobierno presidido por don Mariano Rajoy Brey, que incluye como candidato a la presidencia del gobierno a don Pablo Iglesias Turrión. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Irene Montero es la primera mujer en la historia de España en defender una moción de censura. Todo indica que ha habido un nuevo asesinato machista en Granada, así que, bueno, constatar desde esta Cámara que no queremos ni una menos y que nos queremos vivas, señorías. Era una parlamentaria, digamos, con una pasión desbordante, es decir, que si alguien podía hacer la parte, digamos, más invectiva era Irene. Xavi Domènech era entonces el portavoz de los comunes, del núcleo duro de Pablo Iglesias. Eso generó muchas dudas en sus momentos en los medios, de, bueno, era una mujer joven y cuando salió fue espectacular. Alguien se podría llegar a preguntar de dónde sacan tiempo para gobernar después de tanto delinquir. Y mire, yo recuerdo ese discurso, yo creo que es uno de los grandes discursos de Irene. En defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán. Cuando empezó a leer Gürtel, cada uno de los nombres de los casos de corrupción, es que eso era demoledor. Nos, Andrats, Arena, Auditorio. El contexto político había cambiado radicalmente. Se había roto el bipartidismo, se había cambiado la agenda política y pública de debate en España. Podemos presenta la moción contra el gobierno de Mariano Rajoy, pero busca también retratar al PSOE. Y en el Partido Socialista entra una crisis brutal. No había precedentes, al menos en democracia, de una crisis de esa dimensión. José Luis Ábalos acababa de ser nombrado portavoz del Grupo Socialista. En ese contexto Podemos hace una moción no pensando en cargarse el gobierno, que no tenía mayoría, sino en debilitar al Partido Socialista. Señores del PSOE, esta moción servirá para obligar al gobierno a rendir cuentas por la corrupción insostenible que gangrena nuestro país. Es un pleito de familia que a nosotros nos interesaba. Ustedes discutirán quién asume la primogenitura de la izquierda. Esto con nosotros no baja. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del gobierno más temprano que tarde.
El PSOE se abstiene, la moción no sale adelante, pero para muchos es el prólogo, la semilla de la de 2018. Esta moción sirvió, yo creo que sí, porque visualizó que había un futuro en esa mayoría. Yo creo que esa moción abrió camino a la siguiente moción. Por primera vez en la historia de Europa, un partido político es condenado por lucrarse con la corrupción. Y ese partido es el Partido Popular, y ese partido está hoy en el gobierno. La sentencia condena al PP... La mañana del 24 de mayo de 2018, cuando se publica la sentencia del caso Gürtel, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aún está saboreando el triunfo de haber aprobado los presupuestos generales del Estado gracias al apoyo del PNV. Estamos satisfechos en el gobierno, yo particularmente... El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acaba de salir de una entrevista en la cadena SER. Pedro Sánchez, buenos días. Buenos días. Y su secretario de organización, José Luis Ábalos, está a punto de coger un vuelo a Copenhague. No pude hacer nada, ni ver Copenhague ni nada. Viaje de ida y vuelta, como 4 horas solo. Ábalos atiende por teléfono a las reuniones de los altos cargos del PSOE. Tengo que decir que incluso producía cierto vértigo dar el paso. Tienen que tomar una decisión. Frente a la parálisis del gobierno, el partido no le quedaba más que presentarla o presentarla. Yo puedo entender, señorías, la irritación derivada de la situación que se está viviendo en el Pleno del Congreso. Nosotros, cuando se aprobó la propuesta, estábamos convencidos que el gobierno llega a su final natural. Y cuando se presenta la moción de censura y el PNV nos dice que va a apoyar a Sánchez, pues la estupefacción es total. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? Porque además se introduce un elemento que es la posibilidad de retirar la moción de censura si Mariano Rajoy presenta la dimisión. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. La impresión de muchos entonces en el PP es que Rajoy prefiere que caiga el gobierno a reconocer un error y dimitir. Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. No dimite. Ha sido un honor. Y el gobierno cae. No lo hay mayor haber sido votos emitidos del 350. Ha sido un honor. Votos a favor de la moción de censura 180. Fue como abrir ventanas. Votos en contra. Abstenciones. El presidente va a seguir al frente del partido. Se siente con ganas de liderar la oposición, señor Rajoy. El escenario político se mueve y en 2019 el bloque de la derecha vuelve a fragmentarse. Esto es solo el principio. La ultraderecha irrumpe en el Congreso y tarda poco más de un año en presentar otra moción, la quinta. Que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura. Abascal replica la estrategia de Podemos en 2017. Quiere retratar al PP. Pablo Casado lo sabe y durante todo el verano debate qué hacer. Y a todos los grupos de todos los partidos. Con parte del partido en contra, decide que va a votar no. Y no se lo dice a casi nadie. Porque decimos no a la ruptura que usted busca. No a la polarización que usted necesita. El PP entiende que le está quitando espacio y por lo tanto se planta para marcar la diferencia. No es que no nos atrevamos. Ese discurso Casado se lo prepara durante días, encerrado en su despacho de Génova con cajas y cajas de folios. No somos como usted, porque no queremos ser como usted. Así de sencillo. Vox fracasa y ahora, 3 años después, quiere una segunda oportunidad. Ya hemos dicho muchas veces que el señor Tamames no es de Vox. Sí, yo al presidente le tengo una cierta estima. Aunque esta vez nadie sabe explicar cuál es su objetivo. Será una moción curiosa de ver, en ese sentido. Será única en la historia de España. Es ya la antipolítica. Estamos en un mundo nuevo. La historia ha demostrado que la moción de censura es un arma de doble filo. La duda es si alguien saldrá herido esta vez. ¿Quién corre más riesgos esta vez? ¿Lola García? Pues antes alguien decía que depende del discurso. Claro, cuando la moción de censura es un éxito o un fracaso en función de los votos, pues está claro. Cuando es un éxito o un fracaso como ejercicio de propaganda, que es el caso en el que estamos, depende del discurso, ¿no? Depende de la actuación de ese día. Por tanto, hasta que no actúen no vamos a saber quién sale victorioso o no. Yo creo que a quien pone más problemas es al PP. Evidentemente en el gobierno lo que yo detecto es más bien todo lo contrario, o sea, es casi alivio, ¿no? Es incluso
en fin, después actuarán como tengan que actuar delante de tamames y tendrán una posición, me imagino, respetuosa y con la persona y con el procedimiento y con el método de la moción de censura, pero en el fondo lo que hay es frotarse las manos después de lo que venimos viendo en las últimas semanas, ¿no? Esto es una oportunidad para que el bloque de la izquierda confronte su modelo con el modelo de PP-Vox. Es decir, que yo creo que favorece más al PSOE, aunque tienen una pelea ahora, ¿no?, en Unidas Podemos para saber quién va a representar a ese espacio en la tribuna. Pero al final supongo que llegarán a un acuerdo y sea quien sea, yo creo que a quien beneficia desde luego es al PSOE y a quien perjudica es al PP, que opta por una abstención, ¿no?, que siempre es indicador de incomodidad. Sí. Maraña. Bueno, por un lado, yo creo que hay mociones de censura que están bastante sobrevaloradas. O sea, por ejemplo, últimamente se lee mucho lo de que la moción de censura que planteó Felipe González en el 80 le llevó poco menos que a hombros a la Moncloa. Y claro, es que por el medio hubo un golpe de Estado, se diluyó UCD, después de la dimisión de Suárez y de todos los conflictos internos. Leopoldo Calvo Sotelo planteó la entrada en la OTAN. Es decir, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo que sin tenerlas en cuenta pues sería inexplicable, ¿no?, la interpretación de los efectos de aquella moción de censura. La moción de censura es verdad que siempre se ha utilizado no tanto para conseguir el gobierno, que solo ha ocurrido una vez en 40 y tantos años, que es la de 2018, pero también en ese caso, es decir, es la única vez que no se ha utilizado exclusivamente como plataforma política de competición, de propaganda, como se quiera denominar, pero también el resultado de 2018 tuvo mucho que ver con cómo la gestionó el propio Rajoy y la posición del PNV, el cambio de posición del PNV y cómo se articuló eso por parte de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias y del PNV. Bueno, dicho esto, esta moción de censura es absolutamente inédita por muchas razones, ¿no? Pues porque además, solo con dar un dato, se anunció hace 4 meses y se anunció con una argumentación, diciendo que España estaba en manos de una dictadura y a punto de quebrar. Y hasta 4 meses pensándose en qué momento procedía a salvar a España de una dictadura y de la quiebra, ¿no? Es una frivolidad de un calibre que me cuesta pensar que en algún momento no corra el riesgo de volverse en contra de quien la presenta, ¿no? Y más con un candidato, por primera vez también, alguien de fuera del partido que la presenta. Es verdad que la presenta en origen para competir con el PP, para poner en un brete al PP. Y en eso Feijóo tiene un problema, porque estar de perfil es una posición que también es muy arriesgada, ¿no? Pero no tengo claro que quien corra más riesgos no sea Feijóo o el propio Abascal. Si Feijóo consigue que se traslade una caricatura de Vox, una fricada, ¿no?, en toda esta utilización, que a mi juicio es perversa, de una herramienta constitucional y parlamentaria, pues puede no salir tan mal parado, aunque en ese sentido cuesta mucho explicar que entonces usted no vote no, y denuncie esa malversación, entre comillas, de lo que es un instrumento democrático. Bernabé. Está muy cerca esto de acabar como una caricatura vallinclanesca absoluta y que el mono con 2 pistolas al final, el primer tiro que dé lo haga en el pie de quien ha propuesto esa moción de censura, es decir, Vox. Lo que ocurre es que creo que aquí se había planteado otra cosa y hay que tener cuidado con esto. Fíjate, haciendo un símil cinematográfico, recordaba el personaje de Robert Redford en Los 3 días del cóndor, que es un escritor cuyo papel es trabajar para la CIA, cuya labor es trabajar para la CIA, imaginando amenazas a la seguridad nacional o leyendo las de otros, ¿no? Es decir, que la fabulación, aunque parezca muy extrema, nos puede dar pistas exactamente de cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos. Esta moción de censura, que ahora parece fuera de todo lugar, creo que cuando se pensó sí tenía una cierta lógica, en el sentido de que Vox lo que pretendía era, una vez más, un ejercicio de sabotaje institucional, presentando a un candidato que representara de una u otra manera una figura de prestigio intelectual, de
que no estaba exactamente en ningún punto ideológico por su pasado como dirigente del PCE y que además representaba experiencia por su edad, ¿no? De tal forma que situaba a Vox como el partido que no entraba en este juego parlamentario que la gente empieza a percibir algunas veces como cansado y fuera de la relación de sus problemas, y como el partido, por tanto, outsider. Esto era su intención. ¿Qué es lo que sucede? Que según han ido pasando los meses, se ha demostrado que este candidato intelectual que estaba, me parece que está ahí, como pretende hacerse un gran epílogo a sí mismo para que alguien le haga caso, para dejar una especie de última huella. Nadie parece haberle dicho que está absolutamente fuera de lugar. Y además, la motivación de la propia moción de censura, que fue todo el conflicto entre el Tribunal Constitucional y el Congreso, ha quedado ya tan en el olvido que ni siquiera el propio electorado ultra acostumbrado a las narrativas del apocalipsis lo recuerdan ya. Con lo cual, al final los hemos situado en una situación en la que Vox puede salir especialmente dañado de este lance. Hora 25. Estamos preparando ya el larguero. Yago de Vega, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Muy buenas, con 4 puntos de atención. El primero, la primera lista ni uno, ni dos, ni de tres. La Fuente, 4 puntos de atención. Con 14 novedades en esta primera lista de Luis de la Fuente. Lo más destacado, el regreso de Yago Aspas, que no iba desde el 2019, y la de Nacho, que no iba desde el 2018, y también 3 debutantes, José Lu Zubimendi y David García, que pueden disputar sus primeros partidos con la absoluta. El próximo partido, el día 25, contra Noruega en la Rosaleda. Viene a vernos Haaland, a ver cómo respondemos. Y 3 días después contra Escocia en Glasgow. Además, sorteo de las competiciones europeas. Tenemos 2 supervivientes españoles. El Real Madrid se va a medir en los cuartos de final de la Champions contra el Chelsea, y el Sevilla contra el Coco este año de las competiciones europeas, el Manchester United, que se ha cargado ya a un montón de equipos españoles y que va a visitar el Ramón Sánchez Pizjuán. Además, ha empezado la 26ª jornada de Liga en Primera División. Ha ganado el Athletic en Valladolid 1-3, y también pendientes de la Fórmula 1, segundo Gran Premio de la temporada. Estamos en Arabia Saudí. Fernando Alonso, muy buenas sensaciones, ha acabado segundo en la primera sesión de libres. Carlos Sainz un poquito más retrasado, aunque seguro que da guerra mañana en la calificación, ha acabado 10º. Te escuchamos ahora, Yago. A ver si nos da tiempo en 2 horas a contarlo todo. ¿Tú crees? Tengo mis dudas. Bueno, y Ramón Beseja Boys, que también los tenemos los viernes. Hasta luego. Adiós. El tiempo para mañana, para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches. Muy buenas noches. Pues el tiempo propio para estas fechas, es decir, las noches serán frías, más que las que hemos tenido durante esta semana, pero las tardes al sol no serán cálidas, pero sí agradables, sobre todo al mediodía, con máximas de 15 a 20 grados en la mayor parte del país. Si estáis pensando en actividades al aire libre, son compatibles con el tiempo que vamos a tener en la mayor parte del país, a pesar de que tendremos algunos chubascos. La idea es que el cielo se mostrará cambiante, ratos de sol, momentos de nubes, preferentemente durante las tardes, y chubascos que no serán generales, irán cayendo prácticamente por toda la geografía española, pero acumulando muy poca agua. Hasta el lunes. Sufría, lo has dicho. Hasta el lunes. Adiós, Caro. Adiós. Ha escocido y bien, además, hoy en Podemos, la premeditada exhibición de buena sintonía que han hecho Yolanda Díaz e Íñigo Errejón en uno de los momentos más tensos entre Yolanda Díaz y Podemos. El acto de Díaz y Errejón no era un acto electoral, no era un acto de partido como tal, era un acto sobre salud mental. Pero ha habido mensajes de alto voltaje político. En una semana en la que Podemos está metiendo prisa a Yolanda Díaz para que cierre la coalición electoral con ellos antes de lanzar su candidatura de Sumar, Yolanda Díaz hoy ha dejado caer, lo he dicho para quien quisiera escuchar, la política no va de ruidos ni de presiones. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, era un acto institucional para presentar las conclusiones de la Comisión sobre Precariedad y Salud Mental que Díaz acordó crear con Errejón, pero un acto también de mucha relevancia política por esa nueva imagen que deja de la buena sintonía que hay entre los dos. Así que, como era de esperar, ha habido guiños entre ellos. No quiero poner a la vicepresidenta en un compromiso, pero con este ministerio en concreto da gusto trabajar. Agradecimientos. Y yo quiero darte las gracias en nombre propio y colectivo, porque creo que esta iniciativa hoy va a ser también un contagio, estoy segura. Y también mensajes velados. La política no va de ruidos, no va de fuerzas ni va de presiones. Va de trabajar desde sí posiciones diferentes, pero siempre complementarias y sabiendo que tienes un reto común, que es mejorar tu país. No ha habido alusiones directas a Podemos, pero el acto se ha producido en una semana de nuevas tensiones en el espacio tras el último órdago de los morados a la vicepresidenta, pidiéndole que cierre un acuerdo de coalición antes de lanzar su candidatura. En el equipo de Díaz defienden que el acto estaba previsto desde hace más de un mes y la vicepresidenta ha arrancado recordando que habían invitado a todos los partidos.
estaban, como siempre en todo lo que hacemos en el Ministerio, convidados todas las formaciones políticas. Pero la foto no ha gustado en Podemos, públicamente han restado importancia, pero recelan de que les estén tratando de ningunear en la negociación electoral para dejarles al mismo nivel que formaciones como las de Rejón. ¿Cómo interpretar lo que ha ocurrido hoy y lo que proyecta esa imagen? Sintonía total, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, en un momento de presión creciente entre Díaz y Podemos y Díaz. Bernabé, empiezo por ti. Bueno, hay que interpretarlo desde un momento en el que creo que se están acercando a una situación peligrosa. ¿En qué sentido? Creo que todo el mundo da por hecho que la gran ruptura no se puede producir porque a nadie interesa. Es decir, una ruptura entre Podemos y Yolanda Díaz conduciría a una muy difícil revalidación del gobierno de coalición. Y esto es cierto. Sería mucho más complicado de poder reeditar este espacio político. Y en base a eso se entiende que todo lo que va sucediendo tiene que ver con el órdago. Cada uno echa su órdago y empieza a hacer una serie de presiones. Digamos que en el caso de Díaz es no negociar hasta después de las municipales, saber cuál es el papel resultante de Podemos, y Podemos lanza su órdago de quizás nos podamos presentar por separado, y no se acaban de tomar en serio los unos a los otros, y al final el espacio se está contaminando de unos recelos cada vez mayores. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que tener en cuenta o hay que plantear la posibilidad de que haya un momento, pues que haya dentro del propio Podemos una postura, un análisis que creo que se ha podido hacer, que creo que se ha podido evidenciar, aunque no sea el principal, que sea el de asumir que sí, que se puede ir por separado. Que se puede ir por separado porque aunque el gobierno de coalición no se redite, en definitiva, lo que quedaría sería la intención posterior de ver quién es quien acaudilla, domina, rige sobre el espacio resultante de la izquierda. Y ahí, en esa posición, tendría preeminencia o salida aquel que en principio esté mostrando actitudes más frontistas, más de impugnación a lo existente, como hemos estado viendo esta semana con casos como la ley de Mordaza, donde Podemos ha tenido unos cambios de ritmo en su propia formación incluso notables, ¿no? Y este es el cuidado que hay que tener. Maraña. A ver, el acto de hoy, primero conviene recordar que ya lo habéis hecho en la crónica, era consecuencia de un primer acto que hubo hace unos meses, en el que ya causó expectación y bastante reacciones, ¿no? En el que estaban Yolanda Díaz y Íñigo Errejón presentando este asunto, que no es poco importante, de la salud mental, que hay que recordar que Íñigo Errejón en el Congreso encabezó un poco el poner los focos en algo tan importante, ¿no? Y ya en ese momento se comprometieron a hacer un acto con las conclusiones de la Comisión de Sabios que se puso en marcha por parte del Ministerio de Trabajo y presentar esas conclusiones. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Es verdad que es imposible analizarlo fuera del contexto en el que estamos, ¿no?, respecto a ese espacio y lo que pase finalmente, y más en vísperas de lo que parece que está muy confirmado, ¿no?, la intención de Yolanda Díaz a finales de mes o principios de abril de lanzar ya su candidatura de cara a las elecciones. Y me parece que además está bastante claro que va a insistir en un mensaje. Esa candidatura va a estar y va a haber acuerdo en ese espacio. Es el mensaje que va a lanzar ella. Y lo pongo en relación, fíjate, con lo que hemos hablado al principio del programa y esa reflexión que hacía Javier Cercas. Yolanda Díaz, y en eso coincide yo creo con Íñigo Errejón también, en esa forma de trasladar el proyecto, quieren alejarse de lo que se llama la izquierda enfadada, la izquierda enfurruñada, ¿no? La izquierda que siempre parece que está reaccionando con un cabreo absoluto a todo lo que pasa, incluso en sus propias filas, ¿no?, o en su propio espacio. Y esto ha sido, salvo esa frase en la que ella zanja y dice estamos, y lo explica, ¿no?, el objetivo es una política que no dependa de las presiones, del ruido, ¿no?, de todo eso. Bueno, ese pulso que ha descrito perfectamente Daniel no va a acabar de un día para otro.
Y además está esa discusión de estrategia, que vamos a ver quién tiene razón finalmente, porque no lo sabremos hasta que se vea cómo resulta todo, ¿no? Si antes de las elecciones de mayo Yolanda Díaz tendría que dar un paso mucho más contundente, como le exige Podemos, o no le interesa dar ese paso, puesto que su apuesta es de cara a las generales y intentar reeditar esa coalición progresista en el gobierno. Bueno, eso va a seguir esperando, a mi juicio, ¿no? Y la presión por parte de Podemos no va a terminar. Pero eso no quiere decir que no se produzca el acuerdo, porque a mí me parece mucho más importante la convicción ciudadana, ¿no?, en ese espacio, de que una fractura y una ruptura que llevaría a lo que apuntaba Daniel, a que alguien está más interesado en liderar algún tipo de oposición en la izquierda que en contribuir a que no llegue la derecha y la ultraderecha al gobierno. Bueno, me parece que eso, a medida que se vayan acercando las fechas concretas de pulso electoral ya en las urnas, me parece que va a ser muchísimo más difícil de defender, pero para eso quedan meses. Lola. Bueno, yo creo que es evidente que se está produciendo un pulso que a medida que nos acercamos a las elecciones municipales y autonómicas se arrecia más porque se intuye que Yolanda Díaz preferiría discutir todo esto después con un Podemos ya un poco más domesticado pues, en función de los resultados, y que Podemos, por el contrario, fuerza que sea antes, pero más allá de ese pulso, el problema es que claro, están llevando las cosas a un extremo. Yolanda Díaz juega la guerra de nervios con Podemos, ¿no? Y Podemos juega a una presión tan brutal que hay veces que entra en contradicciones con ellos mismos, ¿no? Y te puedes encontrar pues a Pablo Iglesias, que yo creo que un día de estos va a reñir hasta Belarra, porque va a acabar apoyando, o sea, apoya más casi a Esquerra Republicana a veces que incluso en alguna ocasión a Podemos. Me refiero a la ley Mordaza, ¿no? Claro, están llegando a estos extremos. Entonces, incluso aunque se llegue a un acuerdo, el riesgo que corren es que al final la gente considere que están dedicando más tiempo a las trifulcas internas que a gobernar, ¿no? Y eso les puede pasar factura, incluso aunque al final lleguen a un acuerdo. Y si no llegan, sí que yo creo que las opciones de reeditar un gobierno de izquierda se verían muy comprometidas. Pero con esta política conflictiva, digamos, donde Podemos ha instalado, la leemos, y creo que con bastante lógica, como perjudicial para los propios intereses del partido, porque parece que le sitúa en un espacio conflictivo y problemático. Pero sin embargo yo haría una pregunta. ¿Es hoy Irene Montero más popular que hace 4 meses? Este arco narrativo que comenzó con la revisión de penas y ha acabado según ahora... Tezanos, no. Claro, pero según Tezanos para la sociedad en general. Sin embargo, para su propio electorado, Irene Montero es hoy mucho más líder que hace 4 meses. El propio electorado de Podemos, los propios simpatizantes están más cohesionados con Podemos que hace 4 meses. Y la propia Irene Montero tiene capacidad ahora mismo de liderazgo dentro de su espacio más que hace 4 meses. Es decir, no todo tiene que ser bueno o malo de una forma concreta en la política. Si estás buscando, evidentemente, bueno, pues otro tipo de encajes, ¿no? Porque, claro, evidentemente, si te estás viendo las próximas elecciones con la capacidad de presentar una opción más amplia, quizá esta maniobra no ha sido todo lo buena posible, pero si estás pensando en otras opciones, no parece que te haya salido tan mal. Sí, yo coincido en que, a ver, no cabe duda que para el objetivo prioritario, si era en Podemos consolidar el liderazgo interno, por decirlo así, ¿no?, de Irene Montero y del núcleo de dirección de Podemos, eso me parece que es así. Pues me parece que hay una unidad de acción en ese sentido indudable. Otra cuestión, por eso me parece tan importante el calendario, ¿no? Otra cuestión es cuando se vaya acercando el momento en el que la puesta en común de otra reflexión va a dominar sobre el liderazgo interno, que es, por resumirlo, la propia ley electoral. Es decir, que en un momento dado se va a poner sobre la mesa, oiga, es que hay estas X circunscripciones donde esa fractura solo va a llevar a la oposición o a la irrelevancia, como se quiera definir, ¿no? Y esto hay que asumir las responsabilidades y eso produce un desgaste que todos sabemos que empieza como empieza y puedes estar muy bien rodeado y con una fortaleza muy segura,
pero las previsiones, y más allá, insisto, de las encuestas, es la proyección de cada circunscripción, de la ley electoral, quién queda tercero, si es Vox o es el espacio de Yolanda Díaz. Esto es fundamental. Bueno, dejadme que ponga un par de datos más sobre la mesa de este viernes en Hora 25, porque decía Jesús, y con toda la razón del mundo, que el acto de Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, más allá de la lectura política que se pudiera hacer del propio acto y de la imagen de sintonía que han exhibido, el acto en sí versaba sobre precariedad y salud mental. Y en ese acto hemos conocido un dato que es bastante tremendo, y es que 1/3 de las depresiones en la población activa se debe a la precariedad laboral. Lo dice una investigación que el Ministerio de Trabajo encargó a una comisión de expertos y que han presentado en ese acto. Isabel Villar. Expertos que calculan que el 33% de los casos de depresión entre la población activa podrían evitarse con un empleo estable o menos precario. En cifras, podrían evitarse 170.000 de los 511.000 casos de depresión que contabiliza este estudio con datos de 2020. Dicen los autores que las depresiones vinculadas a la precariedad laboral afectan de forma más intensa a las mujeres, a los jóvenes, a los empleados más mayores y a las personas con discapacidad. El coordinador del comité de expertos que ha elaborado el estudio es el profesor de Salud Pública de la Pompeu Fabra, Joan Benach, y recuerda que la precariedad engloba muchas cosas. Además de la estabilidad y la seguridad, hallamos temas como la vulnerabilidad o la indefensión, el tener menos protección y derechos laborales, tener un escaso poder de negociación o tener un salario escaso, el malestar, el sufrimiento psíquico o la medicalización permanente para aguantar la jornada laboral son hoy una respuesta normalizada donde buena parte de la población además se siente culpable de su sufrimiento, ¿no?, sin ser plenamente consciente de las causas estructurales de la precariedad. Por eso, para corregir este problema, el informe propone medidas concretas como seguir aumentando el salario mínimo o reducir la jornada laboral a entre 32 y 35 horas semanales. Y hablando de cuestiones laborales y hablando de política, esta semana se está celebrando en Italia el congreso del sindicato más grande del país, el CGIL, que elige a su nuevo secretario general. El congreso del CGIL es una cita muy importante para la izquierda italiana y, de hecho, este año ha acudido allí Yolanda Díaz y se ha reunido con la nueva líder del Partido Democrático Italiano, Elly Schlein. ¿Y quién ha participado hoy en el congreso del sindicato? Pues la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, que ha acudido para intentar que su mensaje penetre entre los trabajadores, y muchos se lo han tomado como una provocación. Corresponsal Joan Solés. Buenas noches, Aymar. La primera ministra ha sido recibida con cantos antifascistas y gritos de protesta en el congreso del principal sindicato de Italia, la CGIL. La primera ministra ha esperado al final de la protesta, antes de iniciar su discurso, agradeciendo a quienes expresaban su disconformidad con la política de la coalición derechista del gobierno, y ha dicho que cantos y gritos no iban dirigidos a ella, sino a los delegados sindicales, que debaten problemas de fiscalidad, trabajo, salario mínimo, migrantes, reformas y familia, desde posiciones radicalmente contrarias a las de Meloni. Fiel a la estrategia de la ultraderecha, Bernabé, la ultraderecha populista, de intentar ampliar su espacio entre las clases trabajadoras. No, sin duda alguna. Es una situación muy difícil porque el sindicato, por una cuestión institucional, ella es la primera ministra y es habitual además en la política italiana que en los actos centrales del sindicato se invitara a esta figura política, pero claro, esta figura política está ocupada por la ultraderecha, pues ha habido un brete muy difícil que de una u otra manera se ha solventado con los trabajadores, pues intentando enfrentarse mediante los cánticos a Meloni, ¿no? La cuestión en todo caso es que al final vemos la gran dificultad que hay cuando, digamos, esta amenaza constante que tenemos hacia la democracia se mete en la vida ya cotidiana y acaba ocupando espacios que desde luego no le pertenecen. Por cierto, Bernabé, que ayer fue la presentación de tu novela en Madrid, Todo empieza en septiembre, Editorial Planeta. ¿Qué tal fue? Fue estupenda. Nos juntamos un nutrido grupo de amigos a hablar, fíjate, sobre un libro que trata, es un thriller político que trata precisamente de este tipo de amenazas, ¿no? De personajes creo que muy reconocibles relacionados con los medios de comunicación, los constructores, especuladores y la judicatura, y cómo a ellos se enfrenta un periodista precario
que tiene que buscar en toda España muchas investigaciones, pues exactamente qué es lo que pretenden hacer frente a las elecciones generales. Estaba allí todo el mundo. Y bueno, había una nutrida representación. Yo tengo mucho aprecio. Bueno, pues estaba el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el del Partido Comunista, Enrique Santiago. Así que bueno, las fuerzas de la cultura otra vez en marcha, efectivamente. Todo empieza en septiembre. Daniel Bernabé, Editorial Planeta. Que vaya muy bien, muchas Bernabé, gracias, que vaya muy bien. Señores, vamos a dejarlo aquí. Lola García, Jesús Maraña, Bernabé, un abrazo fuerte a los tres. Un abrazo, buenas noches. Yo no te culpo a ti de que la vida... Y a ustedes hasta el lunes. Descansen. Nos marquen dos caminos tan opuestos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. De quererte por encima. Cadena SER. La radio.